2, 1. Muy bien, Jabrim, Shabbat Shalom, ahora sí, a todos los que nos van a ver. Y una vez más, saludo formal a los que ya están aquí conectados. Vamos a ir directo al estudio de las mitzvot. Estamos ubicados en la mitzvah 183 y sigue un poco en el contexto de lo que tiene que ver con el comer. Entonces, esta mitzvah, ahora cuando la leía un poco antes de empezar, bueno, me puse a reflexionar, ¿no? Y a pensar. Porque esta mitzvah está inspirada en un testimonio que no es en sí una orden que haya dado Dios. Por lo tanto, yo me cuestiono hasta qué punto esto es una mitzvah o es un testimonio. Bueno, hay unas ligeras diferencias entre una cosa y la otra, ¿no? Porque estamos hablando de esta palabra que dice al ken lo yochlu bnei Israel et gitan hashe, que es lo que sale en Génesis 32-33, acerca de que por esto es que los hijos de Israel no comen el Git Hanasheh. El Git Hanasheh se supone que es el nervio ciático en los animales. Y bueno, ha sido una práctica, llamémosle en principio cultural, que ha tenido la comunidad judía de sacarle este nervio a este corte de carne, ¿no? Que se encuentra en esta parte de los animales. La pregunta que me estaba haciendo es, ¿esto es en sí un mandamiento o es un testimonio, una costumbre? Porque esto precisamente es un punto de discusión interesante con el que Pablo se enfrentó en su momento, porque habían cosas que eran simplemente lo que se llama en hebreo minhag. Voy a escribir aquí la palabra. Minhag, que es una palabra que significa como costumbre, ¿no? Minhag, se pronuncia así. Vamos a ponerla como costumbre. Por ejemplo, no hay una ordenanza específica en la Torá de que cada Shabbat se lea la parashá. O sea, no dice en ninguna parte. O sea, de la boca de Dios no ha salido eso. Eso es un minhag. Es una costumbre que tiene, vamos a decir, que tiene carácter, mm, no sé si vinculante, ¿no? Vamos a decirle que tiene carácter vinculable, mejor. Vinculable. Vinculable quiere decir que, bueno, puede ser que se pueda tomar como obligatorio y otros pensarán que no, por ejemplo, ¿no? Pero que es vinculable. Cuando digo vinculable también significa, quiero decir también que las naciones o los gentiles bien harían, bien harían en adoptar, ¿ok? Porque es un minhag. No es un mandamiento, es un minhag, pero es una costumbre que tiene carácter vinculable. En este caso de la parashá en particular, vemos que Yehoshua al asistir a la sinagoga en Shabbat y al leerla, hombre, ejemplo nos ha dado ya de una refrendación de este minhag, ¿ok? Nos ha refrendado este minhag y nos ha dicho, bueno, esto está bien que lo hagan. El tema del vino de Pesaj, que ya lo he mencionado en su momento, en la Torá no aparece el vino para Pesaj en ninguna parte. No es una mitzvah como tal, pero es un minhag. Y ese minhag además fue vinculado, refrendado por Mashiach. Por lo tanto, automáticamente podemos decir que bien harían las naciones en adoptarlo. Y así sucesivamente, ¿no? Entonces, sinceramente, el tema del Git Hanasheh, del nervio ciático o el nervio que se contrae, yo personalmente no lo veo como un mandamiento que haya salido, si vamos a hablar de mandamiento, aquello que ha salido de la boca de Dios. Vamos a ponernos de acuerdo en eso, ¿no? Entonces, si de la boca de Dios no salió, entonces vamos a dejarlo como un minhag. De tal manera que, bueno, hoy en día, sinceramente, hasta el día de hoy, en mis 39 años de vida que voy a tener ahorita, nunca me he topado con el nervio ciático de un animal. Así que en mi vida jamás lo he visto en la carne metido, no sé cómo va, no sé si se lo sacan por defecto o lo que sea, pero ya de llegar a decir que es un mandamiento que Dios dio, no lo veo. ¿Sabes? Por todas las razones que ya he expuesto. Así que aprovecho simplemente para mencionar la palabra minhag, que por eso vale la pena extender y decir que existe cada comunidad judía, por ejemplo, tiene su propio minhag. Por ejemplo, este minhag puede afectar algún mandamiento. La comunidad sefaradí oficialmente lleva el tzitzit por dentro.
Los únicos que llevan tzitzit por fuera son los ashkenazim. Así que aquí también quiero aprovechar y decir algo. A ver, el tema de las costumbres, esta tarde es muy curioso porque lo hablaba con mi esposa, ¿no? Yo decía a mi esposa esta mañana, es que a veces entiendo por qué Pablo evitaba que los gentiles adoptasen costumbres judías, porque es que esto es un mundo, ¿no? Es un mundo muy gigante. ¿Y qué pasa? Que a veces las personas no terminan de enterarse la diferencia entre una mitzvah y un minhag. Entonces, ¿qué pasa? Que todos estamos viendo de repente llevando un minhag y resulta que lo estamos mezclando con el minhag de otra comunidad. Entonces yo quiero que meditemos un poco en eso, ¿no? Hagamos de cuenta que me pongo una kippah ashkenazi y llevo los tzitzit como sefaradi, supongamos, o viceversa, ¿no? O me pongo un talit sefaradi y luego llevo los tzitzit por fuera como ashkenazi, eso no pega. Entonces eso para la comunidad judía, cuando lo ve, dice, pero ¿estos de qué van? Es que están mezclando todas las costumbres juntas. Ahora, que en nuestro mundo, en nuestra forma de pensar, eso sea irrelevante, vale, es verdad. A mí, sinceramente, me da igual si se está mezclando o no. Pero no podemos perder de vista que igual son minhagim del pueblo judío. Entonces, esto es un tema un poco complicado, porque ¿qué pasa? Simplemente nosotros tenemos que ser conscientes de esto y saber, por lo menos saberlo, para que si algún día nos topamos con alguien de la comunidad judía, podamos explicarle y que no parezca que somos simplemente unos, no sé, apresurados, unos irresponsables que vamos por allí haciendo las cosas sin saber, sino que de pronto podamos explicarle, decir, hombre, mira, a ver, yo sé que en tu minhag tal cosa no se hace así, pero bueno, yo he tenido a bien bajo esta forma de llevar la Torah que se puede hacer y ya está, no sé. Por lo menos estar enterado, que se note que está enterado, porque lo que sí va a chocar muchísimo es que haga las cosas sin saber por qué las haces, ¿sabes? Eso sí que ya sí suena un poco irreverente. Entonces, en el mundo o en el ecosistema de raíces hebreas, como he dicho yo, un mundo mesiánico, claro, evidentemente la mayor influencia habrá venido, por ejemplo, del mundo sefaradí, pero luego con el tema del internet, la globalización y tal, se nos cuelan cuestiones ashkenazim y de pronto de alguna otra comunidad por allí. Y estamos formando, pues nosotros sin darnos cuenta, bueno, digo, me incluyo porque igual también de pronto hasta antes lo hice, ¿no? Ya no considero que ahora tanto, pero antes sí. ¿Y qué pasa? Pues que estamos haciendo un híbrido que en cierto modo pues que trae confusión o se ve mal desde el punto de vista de la comunidad judía. Entonces, por eso, en lo que tiene que ver con los minhagim, las tradiciones, hay que pararse o detenerse un poco y decir, vale, ¿qué voy a hacer? Porque no se trata de ir pillando como un supermercado las cosas. Ahora apareció una nueva costumbre por ahí, me gustó, la tomo, porque para el pueblo judío no funciona así. O sea, el pueblo judío no anda, no sé, de mercado pillando nuevas tradiciones. ¿Sabes? Eso es muy importante. El que es sefaradí, el que es ashkenazí, el que es yemení y no se cruzan entre ellos. Cada uno, por ejemplo, en Jerusalén, tú no vas a ver a un sefaradí entrando en una sinagoga yemení, porque no, o sea, respeta profundamente eso. Y esto al mismo tiempo es una gran lección hasta para nosotros, ¿no? Y lo digo en el sentido de no entrar como de ir a estropear lo que se hace allí o criticarlo o lo que sea, o hacer una mezcla, ¿vale? Entonces el tema del minhag es un tema que creo que necesita todavía un mayor desarrollo para que seamos conscientes dentro de las tradiciones qué es, de dónde viene y si es vinculante o no es vinculante. ¿Qué pensó, qué ejemplo dio Mashiach sobre el tema? Que sería lo fundamental. Porque bueno, yo creo que el fin de la exposición tendría que ser esto, ¿no? Bueno, yo lo hago así porque mi Mashiach, mi maestro, me lo enseñó así. Por ejemplo, está bastante claro que, según el testimonio bíblico, Mashiach usaba el tzitzit por fuera, no por dentro. Entonces, no vamos a decir, entonces era el minhaj Ashkenazi el correcto. No, es que en esa época no habían Ashkenazim. En esa época eran judíos.
Entonces, lo que nos da evidencia el Evangelio es que el minhag de llevar el tzitzit por fuera es lo más correcto en este sentido. Lo más apropiado es el testimonio bíblico. Los que lo quieran llevar por dentro, bueno, no vamos a entrar a discutírselo, pero que se sepa por qué. Ahora, si de repente Mashiach avaló un minhag que equivale a lo que hoy hacen los sefaradim, entonces no es que estemos nosotros haciendo una mezcla alegre, es lo que estoy diciendo, sino consciente. Oye, yo lo hago no porque esto sea sefaradí o no porque esto sea ashkenazí, es porque mi Mashiach dio ejemplo de esto. ¿Vale? Ese es un poco el mensaje que quiero transmitir y que estemos muy apercibidos sobre qué tipo de tradiciones estamos adoptando y qué cosas de repente por inercia se nos pegan y que no todo porque parezca hebreo o judío, pues hay que adoptarlo enseguida. En eso yo creo que fue bastante cuidadoso el apóstol Pablo y en eso consistía la discusión a menudo sobre el judaizar. Dice, hombre, pero no le vas a poner a los gentiles a hacer esto si ellos no, ni lo necesitan, ni es obligatorio, y además se van a ver un poco extraños, ¿no? Usando una cosa, luego mezclándolos con otro. Esto es un mundo muy complejo de las tradiciones como para ponerles una carga cuando tienen toda la Torah por estudiar. Ya déjalos que estudien primero la Torah y ya cuando tengan, si eso, algún tiempo, pues que estudien las tradiciones, el que le gusta. Pero déjalos con la escritura solamente, que ya tienen suficiente, ¿no? Dice, ¿esto tendrá que ver con las diferentes experiencias de cada grupo? Sí, no sé, de repente, pues cada comunidad judía es verdad que absorbió algo del lugar, del entorno donde vivían. Hay tradiciones que hacen solo los Ashkenazim que los Sefaradim no hacen, y así, viceversa, ¿no? Inclusive una cosa como el Sidur, por ejemplo, cualquiera cree que todos los Sidur son iguales. Y resulta que no. Entonces puede ser que haya alguien vistiendo como Ashkenazi leyendo un Sidur Sefaradi. Eso se ve rarísimo, ¿no? Sí, pero bueno, esto no pega. Es como hacer un híbrido de una cosa con la otra. Entonces hay que estar informados. Hay que estar informados para ser también un poco respetuoso, porque yo creo que en el mundo occidental a veces nos gana mucho la ligereza, la liviandad. Bueno, ¿qué más da? Da igual, a mí me da igual. Sí, a ti sí, y ya lo dije, a mí también, pero a ellos no. Entonces hay que ser un poco respetuoso en ese sentido y sí, un poco prudente también, ¿no? Bien, perfecto. ¿Cuál sería eso correcto del Sistit? Ya lo dije ahora, ¿no? El que para mí el correcto es el que hizo Mashiach, de llevarlo por fuera, así que eso está clarísimo. Y se había mencionado anteriormente que hay que respetar, dando ejemplo, el talit, prenda de varón, que no usará las mujeres, correcto. Aunque no una prenda que mande la escritura es una tradición judía entre varones, correcto. Eso es así. Eso sí lo he dejado bastante claro yo, de hecho un escrito sobre eso. Y bueno, yo creo que ya suficiente hablé sobre el tema, ¿no? Y también el tema interpretativo, entraría el tema, el mandamiento de no mezclar, vendrá por ahí. Bueno, el de no mezclar es anterior a las tradiciones. Esto, ahora que lo pregunto, es importante aclarar, fíjense ustedes. ¿Por qué? Porque cuando hablamos de halajá o la tradición judía es diferente a la costumbre, ¿ok? La halajá, que se suele decir tradición judía, en realidad es mucho más grande que un minhag. En realidad es una ley que ha venido por vía oral y es común y transversal a todas las comunidades, ¿ok? ¿Se entiende, no? O sea, la halajá es mucho más antigua. El minhag ha venido, pues no sé, llamémosle desde la Edad Media, ¿ok? Desde el Talmud en adelante, cuando las comunidades judías se dispersaron por el mundo o empezaron a dispersarse por el mundo, fueron adoptando minhagim, pero la halajá es mucho más antigua. Entonces, en este caso del tema de mezclar y eso, es una halajá que igual hay que decir claramente que es producto de una mala interpretación, ¿vale? En este caso. ¿Qué significa esto? Que ya nosotros nos estamos tomando una tarea que un judío jamás se plantearía, y es preguntarse si la halajá está correcta o incorrecta. Desde que se selló el Shulchan Aruch, hay que decir que, para los que no se acuerden o no lo sepan, toda la halajá judía quedó consignada en el Shulchan Aruch. Entonces,
El Shulchan Aruch es una revisión de todo el Talmud, recogió todas las halajot que habían venido de tiempo antiguo y quedaron escritas. Entonces, un judío nunca se va a plantear si hay un error en la halajá. Nunca se lo va a plantear hasta que de pronto surja la necesidad de hacer lo que se llama un hidush, que es una palabra que yo he empleado bastante. El hidush es una innovación de la halajá, o de una interpretación bíblica. Por eso yo siempre he hablado de Hidusha de Oraitá, la innovación de la Torah para referirme al Evangelio, por ejemplo. Entonces la figura del Hidush existe en la literatura judía, existe en la Halajá, pero esto solo se lo plantean los rabinos. O sea, la gente del común no se plantea si es necesario hacer un Hidush, o puede ser que alguno se lo plantee, pero claro, nunca lo cuestiona, no se pone a veces a dime que yo te diré con el rabino y tal. Respeta profundamente, que yo creo que eso a veces nos hace falta un poco, ¿no? A veces la gente es un poco irreverente. Un poco de reverencia no hace daño a nadie, ¿no? Entonces, respeto, oye, yo pienso diferente, bueno, pero dilo con respeto, ¿no? Pero enseguida va falso maestro, mentiroso, manipulador. Ese tipo de cosas, por favor, no tienen cabida. Si lo que nos interesa es aprender o lo que nos interesa es mejorar, no creo que sea precisamente oportuno estarnos tildando de buenas a primeras de mentiroso y engañar y falso maestro, ¿vale? Hay un micrófono que se está abriendo, por favor, mantengamos el cuidado ahí por el tema, ¿vale? Entonces, dicha la pregunta, si esto de mezclar carne y lácteo, mezclar cosas, era un minhag, pues no, eso es una halajá. Es una halajá que, bueno, está basada en una mala interpretación, ya lo dije, pero que puede estar sujeta a un hidush, es decir, a una reinterpretación, una innovación con un carácter positivo en este caso. ¿Vale? Muy bien. Perfecto. Vamos a ver si hay más preguntas por ahí. A mí me gusta que pregunten, ¿no? Que podamos ir interactuando. Y tal vez lo hagan desde allí, digo yo. Ah, sí, bueno, eso es una alhaja. Muy bien. Ok, volvamos. Entonces, fíjense ustedes, si se cuenta entre las 613, pues ya no serían 613, ya serían 612, porque esto de no comer el nervio ciático no califica como una mitzvah, precisamente, ¿no? Ok, pasemos a la 184. Esta sí que sale en la Torá, miren, Levítico 7:26, como algo que Dios ha ordenado. Behol dam lo tochulu, ninguna sangre comeréis. Esto es interesante la dimensión que tiene, porque efectivamente empieza por lo literal. No debemos comer sangre. Eh, ya en sesiones anteriores hemos discutido un poco el tema, porque claro, la pregunta es hasta qué punto se considera que estoy comiendo sangre. Y claro, sí que es verdad que, por ejemplo, existe un minhag, que es de tomar la sangre, meterla en agua de sal, dejarla reposar 15 minutos, luego sacarla y todo demás. Bueno, pues sí, ¿vale? Digamos que es un minhag. La carne, exactamente, ¿no? Tomas la carne, la sumerges y tal. Entonces, eso es un minhag. En la Torah no sale ningún mandamiento sobre el tema, ¿vale? Es un minhag que alguien puede decir, bueno, yo lo voy a hacer, me parece apropiado. Pero claro, luego la pregunta es, bueno, pero ¿hasta a qué le estamos llamando comer sangre? Entonces, vamos a leer un poco Levítico 7:26 y a ver un poco la dimensión, si se puede, de lo que está escrito allí y cuál es el carácter y la enseñanza fundamental que tiene esta mitzvah. Entonces estamos en Levítico 7 y vamos a ir por allá al 26, he dicho, ¿no? Sí, vamos a ver, vamos a leer desde el 22. Dice, comunicó Hashem a Moshe diciendo, comunica a los hijos de Israel diciendo, Kol helef shor bejeves vaes lo tojelu. A ver, estamos hablando de helef como esa mejor carne. ¿Se acuerdan que esa carne era la que se ofrecía en sacrificio? Y por eso dice, Behelev nevela, Behelev trefa, y hol melaja, Beajol otojluhu. Y lo que tiene que ver con la carne de la nevela, que ya lo estudiamos, o de la trefa, que ya lo estudiamos también, se hará cualquier elaboración o cualquier otra obra, pero no se debe comer.
veto a saber qué provecho se le puede sacar a esa carne de esos animales. La verdad es que no me lo planteo, no es parte de mi vida ni de mi mundo, pero de pronto si alguien es agricultor o ganadero, bueno, sabrá qué se puede hacer con la carne de un animal que aparece muerto, ¿no? No lo sé. Entonces dice, porque todo el que coma este tipo de carne, que es la de mejor calidad de la bestia, que se ofrece de ella un sacrificio para Hashem, sacrificio consumado, o la olá, aquí es ishe, pero ishe es sinónimo de olá. Esa persona se estará cortando de medio de su pueblo. ¿Y por qué estamos hablando del helef? El helef es la carne de mejor calidad. Lo que pasa es que en algunas traducciones, no sé si ustedes la tienen a la mano, Levítico 7:22, parece que dice grosura, efectivamente. Eso iba a venir a ver en el chat. Efectivamente, algunas versiones ponen grosura, pero ya está bastante clarificado el tema que se está refiriendo a lo mejor. Helef es una palabra que se utiliza para decir lo mejor. Por eso hablamos de Helef Hitá, lo mejor del trigo. ¿Ok? Hablamos de, no sé, Helef Adamá, lo mejor de la tierra. Helef Hashor, lo mejor del toro. ¿Vale? Eso está bastante claro. Entonces, si dice grosura, otros ponen la grasa, efectivamente. Entonces, ya esto está explicado, ¿vale? Que no es eso. Entonces, aquí empieza hablando en el contexto, si se fijan, de los corbanots, porque dice de Helef de la bestia que se ofrece de ella al Señor, a Hashem. Esa persona se estará cortando de su pueblo. Dice, Behol dam lo tochlu behol moshboteichem laof belavhema. Y ninguna sangre comerá en ninguno de vuestros asentamientos, sea de ave o sea de bestia. Kol nefesh asher tochal kol dam benichretah nefesh ahim yameja. Todo ser, toda persona, todo nefesh, que coma, ya he dicho que nefesh es pescuezo, pero por extensión es garganta, ¿no? Persona. Entonces, todo nefesh que coma cualquier sangre se estará cortando de medio de su pueblo. Muy bien. ¿Por qué? Porque resulta que efectivamente la sangre de la que se está hablando allí es la sangre que se daba para regar en el altar. O sea que estamos hablando del fluido corporal que transita por las venas. ¿Me explico? Como lo dije en una ocasión, evidentemente en la carne, en las presas de carne va a quedar algo de sangre. Es normal, ahí hay vasos sanguíneos, hay de todo. Pero de esa sangre no es la que se está hablando. Se está hablando de la sangre que el animal, al ser degollado, pues esa sangre se tenía que derramar, cubrir con tierra y la otra parte se tenía que meter en el altar o ofrecerse en el altar cuando fuera la ocasión. Por lo tanto, estamos hablando del fluido corporal y no de lo que está intrincado dentro de los tejidos. De hecho, creo que alguien hace poco compartía como un artículo o algo así, que no lo he leído, pero creo que por el título ya me imaginaba que eso que se encuentra dentro de los tejidos de la carne no es exactamente sangre, sino otro tipo de fluido que sí, que tiene un color rojizo, pero que no es exactamente lo mismo que la sangre arterial o la sangre que circula por las venas, ¿vale? Así que, en todo caso, repito, el minhag de ponerlo en agua de sal, bueno, está bien, el que lo quiera hacer, pues está bien, pero la carne en general, la que se vende ahí en el mercado, la puedes comer perfectamente sin meterla en agua de sal, por ejemplo. Pues estas son cosas que vamos comprendiendo y dimensionando mejor. O sea que un bistec a medio cocer se puede comer, sí, sí, sí. Dada todo esto que hemos venido construyendo, investigando, esa sería la claridad al respecto. Ahora, efectivamente, uno se tiene que plantear muchas cosas ya a nivel de salud, por ejemplo, ¿no? Que, bueno, tú dices, vaya, tengo que estudiar un poco mejor por mi salud, lo que sea, pero que no es que estés violando un mandamiento de la Torah. Por eso la pregunta fue, ¿cuál es la dimensión de comer sangre? ¿A qué se refiere? ¿Ok? Ahora, esto de comer sangre tiene otra extensión y se refiere precisamente al hecho de que en la antigüedad, bien lo sabemos, pueblos primitivos, yo me acuerdo cuando estaba pequeño, los matarifes del matadero donde yo vivía, ellos se bebían la sangre de la vaca. O sea, degollaban el animal
tomaban una taza, un vaso, recolectaban la sangre y se la bebían, porque ellos decían que ahí estaba la fuerza del animal y cosas así. Y no lo hacían ni por pagano ni nada, ¿eh? Era por, bueno, no sé, por su propio minhag, llamémosle así, ¿no? Y es verdad que otros pueblos primitivos, ahora sí, indígenas o lo que sea, en Medio Oriente, tenían esa creencia de que al beberse la sangre, pues se bebían el poder del animal. Así que, por la razón que sea, ese tipo de personas hacían eso. ¿Y qué pasa? Pues que a eso es que se está refiriendo la Torá, porque la sangre es la evidencia del pecado. ¿Ok? La sangre es la evidencia del pecado. Entonces, estar bebiéndote tú la sangre del animal así, eso significa, bueno, no que te estás bebiendo ningún poder, ninguna fuerza, te estás simbólicamente envenenando con pecado, ¿no? Levítico 7:3 dice que se tiene que ofrecer, entiendo que no se puede comer, lo digo porque aquí en España es costumbre comer el famoso rabo de toro. A ver, esto es otra cosa, ¿no? Lo que pasa es que, mira, aquí llegamos a un tema interesante. Estamos hablando de los animales que iban a ser ofrecidos en sacrificio. Hoy no hay templo. Ahora, ¿qué pasa? Que yo he estado investigando el tema porque judíos muy ortodoxos, ultra ortodoxos, hay algunos que no comen estos cortes finos de carne en memoria del templo. Pero oye, eso es un minhag que alguno que otro se ha querido autoimponer, pero no es la prohibición de la Torá. Entonces, las presas de carne fina, nosotros las podemos comer, porque es que no estamos ofreciendo sacrificio ni los vamos a ofrecer. O sea, esos cortes ya están liberados para nosotros. En la antigüedad, bueno, tú tenías, ojo, que es que no es que en la antigüedad no se comiera. Lo que se está diciendo aquí es de esos animales que iban a ser ofrecidos en sacrificio, ¿vale? Porque claro, en la antigüedad cada uno participaba del sacrificio de su animal y de repente al momento de estar desprezando, haciendo los cortes, pues se iba a pretender quedar que era lo que hacían los hijos de Eli, ¿te acuerdan? Que ellos le pedían el pedazo de carne ya por adelantado y tomaban de donde no debían y cosas por el estilo. Entonces, precisamente a eso se refiere el mandamiento de la Torá, pero que nosotros sí nos podemos comer un corte fino de carne, si, por decirlo de esa manera, y no tenemos que tener el conflicto en nuestra mente de que esto está prohibido en la Torá, lo que sea. No, estamos hablando precisamente de lo que era ofrecido en sacrificio, no de los animales convencionales. Ya está, ¿no? En ese sentido. Y valga la aclaración además, porque acuérdense que no todos los animales se podían ofrecer en el templo. Haz de cuenta que había un toro que tenía el ojo torcido o le salía el cacho torcido o lo que sea, pues ese no lo podías ofrecer en el templo. Perfectamente te lo podías comer tú, por poner un ejemplo, ¿no? Quiero decir con esto de que esos cortes finos sí se comían cotidianamente. Lo que no se podía hacer era sustraer alguna de esas presas como un signo de mezquindad ante lo que se iba a ofrecer a Dios, ¿vale? Esa es la noción fundamental de esta mitzvah. Bien, al freír un huevo hay que examinarlo primero porque a veces tiene una gota. El tema, esto ya es otra cuestión ya más de higiene, repito, no porque eso sea considerado sangre exactamente, por todo lo dicho ahora, sino porque eso también, a veces los huevos, vamos, es que vale más no ponerse mucha película en la cabeza, porque si no, no vamos a comer nada. Hay que tomarlo tranquilidad. Estoy hablando del fluido corporal, por eso he usado fluido de las venas, fluidos arteriales, fluidos que son los que transportan el concepto de sangre, no estas gotitas o estas minucias que hay en los cortes de la carne o en el huevo, lo que sea, porque no se trata de eso. ¿Sabes? No vamos a ponerle la lupa ahora a ver si hay una gota. No se trata de eso. Hay que comprender el concepto de sangre, el concepto que estamos hablando aquí. Por eso hemos venido a leer Levítico, para que lo veamos, porque es que no nos vaya a pasar como le pasó al pueblo judío, rabínico, fariseo, pues que leen una línea y se hacen todo un mundo sin haber leído el contexto. El contexto ayuda muchísimo a sopesar el carácter de una prohibición, como estamos viendo ahora. Porque claro, ¿a qué le llamamos comer sangre? ¿Sabes? Bueno, si es por el comer que pase por la boca, entonces estamos violando el mandamiento todos los días.
porque es que en qué momento vas a estar pendiente si te pasó un miligramo, un mililitro de sangre o un microlitro de sangre, eso no va por ahí, ¿vale? Ahora, quiero pasar al lado espiritual. Y esto es el lado literal, ¿no? Yo creo que ya está claro, ¿vale? Entonces, la parte espiritual a la que me voy a referir es que hemos estado estudiando en Cogelet, Eclesiastés, que el comer es estudiar la Torá, ¿vale? Estudiar. Y curiosamente estuvimos leyendo unos textos muy interesantes donde prácticamente el texto sugería que al dejar de comer Torá, empiezas a comerte a los que te rodean, ¿sabes? Mira dónde voy a ir. Entonces, si la sangre, por ejemplo, está prohibida, ¿por qué? Porque se ha dado como un signo de algo que se tiene que reparar en el hombre, ser humano, ya hemos dicho símbolo de pecado y tal. Entonces, comer sangre también tiene un sentido espiritual. O sea, no puedes estar aprendiendo cosas pecaminosas. No puedes estar absorbiendo o incorporando cosas que son símbolo de presencia del pecado. Pues la sangre ya está, literal, ¿no? Tal. Pero es, como dije, es un signo de la presencia del pecado. Entonces, no puede ser, y hablando de minhagim, hablando de costumbres, no puede ser que estemos comiendo sangre, ¿vale? En sentido metafórico, en sentido alegórico, en sentido espiritual. Es decir, que estemos aprendiendo malas costumbres que van en contra del sentido de la Torah. ¿Ok? Estamos hablando, como bien dijo el apóstol Pablo, oye, hay cosas que son malas costumbres, griterías, palabrerías, eh, desórdenes, cosas, lo que sea. Este tipo de cuestiones a veces inevitablemente se nos pegan por el medio en el que vivimos. Como dije al principio de esta reunión, en el mundo occidental suele ser bastante liviano, todo se lo toma muy a la ligera, ¿no? Todo es como, bueno, no pasa nada, o todo es, y parece que se borran los límites de las cosas y parece que me puedo permitir hacer esto o lo otro. Entonces, el comer sangre lo voy a extrapolar aquí al cuidado con estar aprendiendo cosas que son claramente indicio de que hay pecado. Esto tiene que ver con las costumbres del mundo también. Las costumbres del pueblo son vanidad, las cosas que ellos hacen, las cosas que ellos se permiten, provienen no precisamente de una comunión espiritual con Dios, provienen de su comunión con el pecado, provienen de su comunión con la carne. Por lo tanto, sus costumbres son sangre. Y por lo tanto, también aplica el no comer sangre. No aprendas costumbres de los gentiles. Eso está ratificado por Mashiach cuando dijo, vayan por el camino de gentiles, tal, tal, pero no hagan conforme a sus obras o no hagan como ellos, cuidado, guárdense del camino de los gentiles, guárdense del camino samaritano. Claro, no vas a ir a aprender las cosas que ellos hacen. Esto es totalmente contrario a una famosa frase que había en la antigua Roma que decía, si a Roma fueres, haz lo que vieres. Pues aquí nosotros no. En nosotros no puede ser, no tiene esa cabida, porque las costumbres de los pueblos son sangre. Así que hay que estar, ahí sí que vale mucho ser más acucioso, revisar mucho de dónde viene X o Y comportamiento o actitud o conducta, porque eso sí, como bien dijo Mashiach, eso sí que hace daño. Porque si se te va una gota de sangre sin querer, pues eso se va a la letrina, ¿no? Y ya está, se va y no te va a hacer daño permanente. Te arrepientes o lo que sea y ya está si te das cuenta, ¿no? Pero estas cosas que sí se quedan o salen del corazón del hombre hacia otro, eso sí que puede hacer más daño, ¿no? Bien, perfecto. Lo de la carne, pues sí tiene jugos, muy bien. Ok, vamos a ver. Pero si hay una mitzvah donde no se puede comer la carne del animal sin degollar. Sí, eso ya lo hablamos también la vez pasada, efectivamente. Que eso es otro dilema que ya lo dije también la vez pasada, que podemos llegar a tener un conflicto. Pero repito, creo que efectivamente di esa fórmula del apóstol Pablo. No estés preguntando. Tú vas a la carnicería y compras tranquilo.
Porque es que, bueno, si alguien, como dije yo, si alguien se puede permitir estar preguntando, oye, el origen de este animal, ¿lo degollaron, no lo degollaron? Ahora, otra opción, tienes otra opción, puedes comer solo peces, comer pescado o volverte vegetariano o todas estas combinaciones que hay, que eso es otra forma, bueno, de prescindir del tema, ¿no? Y no complicarte. Pero, claro, si nosotros nos vamos a poner a indagar el origen del animal y cómo fue degollado, yo creo que ahí sí que está bastante complicado. Entonces, yo ahí es donde el apóstol Pablo dice, mira, se volvería invivible esto, porque vaya martirio todos los días preguntándote si has violado la Torá. Pero además hay que tener esta tranquilidad, ¿no? Porque ese abogado tenemos en Mashiach. Nosotros no estamos tomando las cosas con ligereza, sino que estamos viendo hasta dónde es lógico y razonable indagar y asistir y a tomando los testimonios de la Torá también. No lo estamos haciendo de manera deliberada. ¿Me explico? Porque si es por esa regla, pues Pablo no estaría diciendo de lo que se vende en la carnicería come sin preguntar. Porque entonces dime tú, si un gentil que vendía carne iba a tener el protocolo estandarizado del degüello bíblico de animales. ¿Me explico? Entonces, fíjense ustedes, ayer explicaba en una clase, esto que también se los voy a compartir a ustedes, que le pasó al pueblo ortodoxo hasta el día de hoy. Alguna vez he explicado el concepto de hol, que significa simplemente aquello que teniendo el estatus bíblico de tahor, no puede ser o no podía ser, voy a decirlo en pasado, no podía ser ofrecido en el templo por causa de sus defectos físicos. Eso es hol. Por lo tanto, el hol es comestible, valga decirlo explícitamente, ¿no? Hol es comestible. ¿Qué hizo el rabinismo y el judaísmo hasta el día de hoy? El judaísmo llegó a estipular como minhag, otra vez, mira que la palabra clave ha sido hoy minhag. El judaísmo llegó a estipular como minhag que el hol no se come y es bastante similar al tamé o sheket. Entonces, eso es un mandamiento de hombre. Es una determinación humana, una decisión rabínica, pero no está en la Biblia eso. Entonces, ¿por qué lo traigo a colación? Porque para el judaísmo, por ejemplo, ya puedes tú mismo, tú que estás aquí conmigo ahora, tener una ovejita ahí en tu patio, en tu huerto, lo que sea, y tú mismo ir a degollarla, y para el judaísmo ese animal es hol, porque no lo degolló un judío. O sea que esto sería un no acabar, porque imagínate, si tú dices, vale, ya he logrado preguntar en el supermercado y me han confirmado que este animal fue degollado y fue desangrado como manda la Biblia, el rabino te va a decir, estás violando el mandamiento, porque no lo degolló un judío, o no lo degolló alguien bajo la supervisión rabínica. ¿Me explico? Entonces siempre estarás violando el mandamiento, bajo esa lógica. Pues es ahí donde el apóstol Pablo, un gran conocedor de los objetivos de la Torá, con toda la revelación que Dios le dio, dijo, mira, esto hay que ponerle un freno porque esto no se puede sostener. Las cosas no se pueden llevar hasta esos niveles tan, tan profundos de minucia, porque la Torá no se dio en ese sentido, en esa dirección. Ya basta que el animal haya sido sacrificado y punto. El objetivo, bueno, puede tener diferentes finalidades. Por ejemplo, la eliminación de la sangre hoy en día sí o sí se hace. Ahora, que no sea exactamente por degüello, bueno, eso ya nos tenemos que plantear una discusión, pero que el objetivo, repito, que es eliminar la sangre, se hace. Eso está clarísimo, ¿vale? Eso está clarísimo. Lo que nos vamos a plantear es el método del sacrificio, que ya eso es otra cosa. El objetivo de derramar la sangre se hace, ¿ok? Entonces, es ahí donde, repito, Pablo sabe que los gentiles van a comer en esa época, estoy hablando de los corintios y todo demás.
No les va a decir, ve y pregunta si han degollado al animal correctamente. Y ve a preguntar si han derramado la sangre y todo lo demás. Pues no. Entonces les quita ese yugo del minhag, ¿ok? Y le dice, hombre, el objetivo es que el animal cumpla la función de que sea bíblicamente comestible y que no esté dedicado a otro Dios. Porque eso sí, Pablo es bastante, ahí sí que es muy enfático. Ahí sí que dice, en el momento en que te digan esto fue dedicado a otro Dios, ahí sí que no te lo puedes comer. Ahí sí Pablo se para y es vertical, dice, no te lo puedes comer por cuestiones de conciencia, dice, no la tuya ni siquiera, la del otro, porque entonces va a creer que su Dios existe. Y es ahí donde tú vas a tener que desarrollar ese carácter, ese tacto además, esa delicadeza de decirle, mira, tu Dios no existe, ¿sabes? Por lo tanto, esta comida no me la puedo comer. Ya algún día lo entenderás seguro, pero no te ofendas, ¿no? Pero te lo tengo que decir. Y es ahí donde te das cuenta que todas las cosas que pudo haber enfatizado el apóstol Pablo sobre el método de degüello del animal o si se derramó la sangre, se enfatizó en la parte espiritual, en lo que era más trascendente. Así que todo lo demás, opciones hay. Cada quien lleva su propia carga, cada quien lleva la mitzvah hasta donde quiera, ¿vale? Pero no vamos a ponernos, como hizo el judaísmo rabínico, una malla de fuerza a rajatabla y a ultranza, que básicamente, ¿sabes qué ha logrado? Que la gente deserte. Yo solo publiqué en mi Facebook. El 50% de los estudiantes de las yeshiva en Israel están desertando. Porque es que para ser un judío ortodoxo tienes que tener mucho dinero o privarte de muchísimas cosas como para no tener la necesidad de poner una cocina doble, una cosa para lácteos y otra para carne y toda la parte meticulosa del orden, la limpieza, etcétera. Porque claro, es que si no, ¿qué? Vas a estar con la conciencia todo el día que has violado la Torá. Acuérdense que en cualquier caso, sea que fallemos en lo que sea y no nos damos cuenta, no tenemos que tener esa angustia, porque es que la Torá no la dio Dios para que tú te estés, no sé, haciendo de juicio todos los días. Tú, vaya, ¿será que habré comido sangre hoy? Déjame ver, recuerdo que he comido. Esa no es la idea. La idea es que al final de la noche o en el día, lo que sea, tú hagas un momento, ¿vale? Te presentas en juicio ante Dios, confiesas lo que está en tu conciencia, lo que has hecho a conciencia y lo que has hecho sin conciencia. Que ya he dicho un poco que de eso va lo que llamamos popularmente oración. Va mucho, mucho de confesión. Te presentas ante el trono del juez, que es Yehoshua, ¿no? Y le expones lo que ha sido tu vida en el día, lo que has hecho, etcétera, y le dices, como decía David, mira si hay en mí un camino torcido y guíame por el camino eterno. Pero que el propósito de guardar la mitzvah está clarísimo que lo has procurado. Ahora, ya, si hemos sido, no sé, si nos podemos a compararnos con un judío ultraortodoxo y nos vemos que no somos tan profundamente incisivos y estrictos como ellos, eso ya lo juzgará Dios. Yo no voy a juzgarlo en ese sentido, ¿sabes? Por eso estoy diciendo cuál es la dimensión de las mitzvot. Diferenciar entre mitzvah y minhag, y diferenciar entre minhag y halajá, y saber, además, poner por encima de cualquier cosa el testimonio que da el Evangelio. Porque el Evangelio es anterior a la halajá. El Evangelio, además de ser anterior, es superior a la halajá. Tanto esa es nuestra referencia y nada más, ¿no? Todo lo demás cae en la categoría de minhag. En Colombia y Ecuador se consume morcilla que son con sangre mezclada. Hombre, eso ya es otro nivel, ¿no? Porque eso es específicamente sangre. Eso ya es que tomas el chorro de sangre y le echas ahí. Eso ya es otra cosa. La morcilla sí que definitivamente no, porque específicamente es sangre, ya lo dice, ¿no? El líquido de sal, los cortes de carne después de guardarlo en frigorífico, se descongelarlo, es una mezcla de agua, exacto. Es diferente, ¿no? No es exactamente la sangre de que estamos hablando. Muy bien, hacerlo uno sin dejar de hacer lo otro, correcto. Ese sería el equilibrio, ¿no? Ponerlo todo en perspectiva, pero que tampoco se te va la vida en eso, ¿no? Porque si no, no acabas nunca. No vives por estar revisando con lupa
todas las cuestiones. Y al fin y al cabo, te tienes que preguntar, bueno, la Torah se hizo para mi edificación, para mi crecimiento, pero si resulta que por estar buscando la minucia con la lupa estoy estropeando la vida de mi familia, los que me rodean, pues algo estoy haciendo mal. Seguro que la Torah no se dio para eso. Segurísimo, ¿sabes? Tal vez es la manera como alguno lo puede estar llevando, su forma de llevar la Torah es la que esté causando problema, pero no es que la Torah tenga ese efecto. ¿Qué pasa? Pues que a veces más de un caso, más de un testimonio ha salido por allí, lo ve el mundo de los hermanos cristianos que a veces no los queremos ganar para la Torah y claro, se vienen arriba, ¿no? Y se llenan de razones y de argumentos, mira, mira, por eso es que la Torah está abolida, mira cómo viven. Hay que tener muchísimo cuidado, mucho. Yo creo que les mencioné esa frase que hay en el Talmud. No hagas de tu Torah un hacha para cortar árboles. O sea, no es que el mandamiento está primero y por eso me divorcio, supongamos, ¿no? No puede ser. O sea, no puede ser que supuestamente buscar la observancia de un mandamiento sea argumento y razón en ti para pedir un divorcio. Cuidado, cuidado porque ese tipo de lógicas no es de lo que va la Torah. La Torah te está diciendo, oye, sé consciente y tranquilo, porque es que a mí me da la impresión que cuando una persona o alguien va a ese nivel de decir, es que no, me divorcio porque es que no me deja guardar Torah, ¿sabes qué pasa? Yo creo que tiene una visión legalista de la Torah, porque es que, oye, estás casado o casada con esa persona de antes y ya está, tienes una circunscripción especial. No te puedes comparar con de pronto una persona que se casó con alguien igual, del mismo yugo, de la misma creencia y todo. Es que no sé a veces si es que nos estamos comparando demasiado. Ya lo dijo el apóstol Pablo, cada quien debe llevar su propia carga. Yo no me puedo estar comparando con otros matrimonios o con otras personas y crearme todo un ideal de la ortodoxia de la Torah. ¿Para qué al fin y al cabo? Porque ¿a quién estás queriendo agradar? Es la pregunta. Es lo mismo que uno a veces se puede preguntar para quién te vistes, ¿no? Porque tanta meticulosidad y tanto adorno y tanto cuidado, dice, bueno, no sé, ¿para quién te estás vistiendo, no? Por poner un ejemplo, que no es para tú ir bien, normal, sentirte cómodo, no, parece que ya quieres vender otra cosa. ¿Me explico? Entonces a veces creo que la gente se está queriendo vestir de ortodoxia, pero no precisamente porque le interese en sí el mandamiento. Parece que están buscando crear pretextos para otras cosas. Así que mucho cuidado con eso, ¿no? No cortar árboles con la Torah. Acuérdense que los árboles son las personas, ¿eh? Dice, si estos investigué sobre si podía criar animales corderos especialmente para un mercado judío kosher o kasher y un amigo judío medio practicante me dijo, ni te metas en eso que es un mundo de terror. Sí, sí, eso no, eso es un universo. Por eso el apóstol Pablo dijo, no vamos a meter a los gentiles en esto que se van a ahogar. Los vamos a hacer efecto rebote y se van a ir para el mundo. No es que sea por miedo, pero es que hay que ser sensatos y sabios. ¿Me explico? No tienes que llevar a todo el mundo por ahí. Entonces, como lo dije alguna vez en una publicación, hay ciertas estructuras mentales que les va muy bien el yugo duro y el amenaza y estás en pecado y tal. Bueno, hay gente que le gusta caminar por ahí. ¿Me explico? Le gusta caminar por ahí. Y bueno, ya les estará bien hasta el día que se aburren y se dan cuenta que se estaban cargando la vida en cosas que Dios no ha dicho, ¿no? Pero bueno, ¿qué pasa? Que a veces me han dicho, he escuchado, ¿no? Que yo he cambiado el discurso, o que ya no soy tan, qué sé yo, con el látigo en la mano, o ya no critico tanto a los cristianos. Y ¿sabes qué? Es que estoy aprendiendo más del Evangelio, ¿sabes? Y el apóstol Pablo y el testimonio que dan las Escrituras te dice, ¿sabes qué? No te andes metiendo en la vida de los demás. Tú ocúpate de tu vida, de tu crecimiento, y si alguien te pide consejo, se lo das. Pero esto de pretender de que todos estén iguales y todos en la misma observancia y la misma comportamiento y las mismas cosas, yo creo que se ha malinterpretado muchísimo. Y claro, por eso les digo que estas comunidades donde se vende ese modelo de que todos son perfectamente iguales y todos son exactamente una fotocopia del líder,
bueno, es donde hay estos discursos de terror, estos discursos de imposición y prácticamente nadie se atreve a desarrollar nada o hacer nada por miedo, pero por puro miedo, no porque haya entendido que debe o no debe, sino por puro miedo, ¿sabes? Y eso es lo que a mí no me gusta. Jamás, yo creo que en todos los años y en todos los vídeos que hayan podido escuchar de mi boca, nunca he instrumentalizado el miedo para causar un efecto en alguien y que entonces ahora sí viva ortodoxamente. Yo enseño lo que es, ya cada quien verá cómo lo hace y cómo lo lleva. Yo no estar vigilando si lo hace o no lo hace, porque yo no soy juez de esas cosas. Somos todos que nos vamos a presentar ante el tribunal de Dios, así que cada quien responderá por lo suyo, ¿no? Yo lo que sí tengo que estar cuidando constantemente es el impacto que tiene lo que digo, y si he dicho o he corregido algo, pues lo hago con la certeza, como les estoy mostrando ahora, que me tomo el tiempo para estudiar, que a veces se necesitan respuestas rápidas o se quieren respuestas rápidas, pero no siempre se puede. Hay que estudiar muchísimo y no dejar de echarle ojos, repito, siempre al Evangelio, que ahí hay mucho ya avanzado, pero claro, en mi caso, a mí me gusta documentar, es la palabra, ¿no? Me gusta documentar y tener allí, porque ya sé el nivel de discusión que a veces se puede desarrollar. En Dominicana el mercado judío kosher vende la carne, pero es costosa, claro, vale como el triple, ¿sabes? Miren lo que les voy a mostrar ahora que ha dicho esto la hermana. Vamos a poner aquí un vídeo, un fragmento de vídeo, se los voy a mostrar. Y ya les voy a decir de qué va la cuestión. Permítanme un segundito. Miren, por aquí, que ya tenía ya más o menos ubicado. Vamos a ver. Sí, a ver, preste atención a este fragmento de vídeo. Vaya, ¿sabes qué? No sé si lo hago, porque creo que luego YouTube me notifica que estoy infringiendo derechos de autor. En fin, ¿sabes qué? No me voy a liar. En resumen, sale el rabino de la comunidad de Curazao, allá en Sudamérica, diciendo, es que aquí en Curazao no se produce nada y ser un judío ortodoxo, eso cuesta mucha plata y aquí nadie lo puede hacer, pero estamos aquí, ya está, y vivimos con lo que podemos hacer y no se está mortificando, ahora tengo que traer la carne al extranjero para comer kosher, no, ¿sabes? Entonces yo quiero que eso quede claro, que descansemos y que revisemos constantemente el mandamiento. Eso sí, siempre, ¿eh? Estamos revisando, contrastando con el Evangelio y tratando de sacar siempre esa mejor conducta. Pero sabemos que la Torá, repito, siempre estará dándole prevalencia a asuntos morales, éticos, espirituales muy profundos, que son urgentes. ¿Me explico? Que ya lo dice Isaías, lo leíamos hace poco, ¿no? La gente ayunando y no sé qué, y lo que tenían que hacer fundamental no lo hacían. Entonces, que no se nos vaya la atención hacia las minucias, hacia los detalles, y resulta que lo grande lo estamos descuidando. Que esa fue la crítica que hizo Mashiach. Coláis el mosquito y tragáis el camello. Lo de que de verdad tenías que prestarle atención, te hiciste de la vista gorda. Pero sí estabas pendiente de la mosquita, ¿no? De la minucia, de esas cosas pequeñitas para mortificar. Entonces, eso lo que hace es que luego estés pensando que tú eres mejor que el otro, porque tú sí eres estricto y el otro no, y entonces empiezan a venirte cosas bastante raras a la cabeza que sinceramente no tendrían que venirte. Porque si tú desarrollas una ortodoxia y una minucia, pues feliz, tranquilo, no pasa nada, felicítate, ¿no? Que lo has logrado, pero no vaya a ser que con eso entonces vayas a estar vigilando y criticando y pendiente y revisando a los demás. A ver, ¿sabes? Yo voy, repito, haciendo lo mío, voy compartiendo lo que incorporo en mi vida, lo que voy aprendiendo se los comparto con las herramientas que el Señor me ha permitido disponer con todo lo demás. Y bueno, simplemente espero que ustedes aprendan y, como decía el apóstol Pablo, ojalá sean hechos como yo, excepto mis limitaciones. Esa sería la frase, ¿no? Sean hechos como yo, excepto mis limitaciones, y de ahí para arriba que el Señor añada.
Ok, dice, mira que me claro que hablaste de los sitios halal. Ah, vale, le voy a decir, sí. A ver, efectivamente aquí está nuestra hermana Loli, que puede dar testimonio, que consultó a un sitio halal de estos. Y fíjate tú, lo dice la hermana, ¿no? No sé si Loli lo quisieras decir tú o lo digo yo, ¿ok? Pero bueno, voy adelantando, ¿no? La hermana cuenta que fue a un lugar halal y el propio que era musulmán ni se enteraba todavía de eso, o sea, no se acordaba. Pero gracias a la incisión de la hermana que le quiso sacar información, él le dijo, espérese un segundito que sí que me he acordado. Sí, efectivamente, el animal halal se ofrece a Alá. O sea, definitivamente, como yo lo dije, está ofrecido a Alá. Ya está, o sea, está ofrecido a otro Dios. Y eso es lo que significa el sello halal. Eso es lo oficial. Yo lo dije la vez pasada. Por lo tanto, si tiene sello halal, pues no se come. Ahora, ¿qué pasa? Efectivamente, aquí uno se da cuenta que hay un mundo complejo allá afuera. Yo me acuerdo perfectamente que una vez, no sé si fue un pote de esto de colágeno de vaca que compré para el tema de gelatina, y no sé si me da la impresión o es un recuerdo o es otro producto que tenía kosher y halal a la vez. Dice, vaya, ¿esto cómo es? Espérate un segundo. ¿Me explico? ¿Cómo puede ser kosher y halal a la vez? Eso es una contradicción. Entonces, yo lo dije hace mucho tiempo, hay veces que esto de los sellos y los stickers, sí que es verdad que a veces es un asunto más comercial que otra cosa. ¿Sabes? Es como, oye, yo te garantizo una clientela, vamos, de millones. Ponle, págame a mí, yo te pongo el sellito y ya está. Y puede ser que ni siquiera estén haciendo ningún rito. Puede ser que no haya ninguna dedicación, ni ningún cuidado, ni nada. Simplemente es un sello comercial. Así que ya cuando vi que en la misma lata ponía kosher y halal, yo dije, vaya, esto está raro. ¿Cómo puede ser? Si es halal, no puede ser kosher o viceversa. Si estamos pensando, repito, espiritualmente, como manda la Torá. Pero es que si solo nos estamos basando en procedimientos y en ritos mecánicos, pues mira, que conviven los dos sellos en la misma lata. Vaya dilema, ¿no? Entonces dice, vaya, entonces, ¿qué hay aquí? ¿Qué hago? ¿Me explico? Hombre, pues no sé. Si es de vaca a ti en últimas, no sé. ¿Me explico? Como es de vaca, mira, yo dejo a un lado la discusión, como es de vaca, pues me lo como. Porque si es kasher y es halal, no lo sé. Es un poco raro. Y así, presten atención que hay muchos productos que efectivamente tienen los dos sellos. Eso, la verdad, me ha dejado súper pensativo y no sé qué decir al respecto, ¿no? En ese caso. Lo que sí está claro es que los animales, por lo menos los animales, ¿ok? Por lo menos los animales, sí que está clarísimo que ellos lo ofrecen a Alá y si vas por el animal específicamente, bueno, eso está bastante claro, ¿no? Pero ya otras cosas que te puedes llegar a encontrar en el mercado, pues la verdad que te pone mucho a pensar, ¿no? Es una cosa muy complicada. Miren lo que dice aquí, por ejemplo, este artículo. Se los voy a mostrar. Halal y kosher, cuando la religión choca con la protección. Entonces, claro, eh, hay algunos que tratan de plantear algunas diferencias que sí efectivamente lo existen, pero resulta que ellos no están pensando en términos espirituales. Ellos simplemente están pensando en estos casos, repito, en estos casos, en términos procedimentales. Pero fíjense ustedes que la Torah nos enseña a nosotros es que si es halal no se come, porque está dedicado oficialmente a otro Dios. Para mí esta sería la visión ortodoxa, ¿no? Si te encuentras dos sellos en un mismo producto, ¿qué haces? Bueno, te lo dejo a tu discernimiento, ¿sabes? Yo en estos casos todavía no termino yo de tener una decisión clara. La decisión la he tomado circunstancialmente porque no es habitual
y puede ser que haya decidido, oye, sí, vale, vamos a comerlo porque ¿qué? Porque lo tenemos aquí, ¿no? Pero digamos que en este caso vamos a ver qué se desarrolla más adelante, ¿no? Entonces, sí, efectivamente también hay que incluir el tema, como hemos hablado de los sacrificados, los ídolos, en este caso eso sí que también hay que prestarle mucha atención, porque se nos cruzan algunas cuestiones, algunas fiestas o cosas, y es ahí donde sí tenemos, como dije yo, el apóstol Pablo le dio más importancia a la conciencia de la persona que te ofrece la comida que al propio procedimiento como tal, ¿ok? Y eso creo que, si ustedes se fijan, los corintios habían hecho la inversa. Ellos decían, bueno, un ídolo no es nada, este Dios de esta festividad no es nada, yo estoy aquí, ellos allá. No, no. Pablo dijo, estás participando en los sacrificados de los ídolos. Entonces, en este caso, hay que tenerlo clarísimo. ¿Cuál es el énfasis? Porque esta es la conclusión que quiero llevar. Tienes dos puntos en los que observar, la parte procedimental o la parte espiritual. Este ejemplo que he puesto ahora al final de kosher y halal a la vez, te pone de manifiesto, oye, que tal vez los sellos pueden estar cumpliendo una simple función procedimental, más no espiritual, ¿vale? Así que esto es un tema interesante. Vamos a seguir indagando más sobre el tema. De momento, ¿qué les puedo decir? El minhag que he aplicado yo, mi interpretación, mi aplicación. Bueno, si es kasher, si a mí me interesa que es de vaca. ¿Vale? Cuando veo que hay ese colapso, mira, se cancelan entre sí, el kosher cancela el halal, se cancelan entre sí, a mí no me preguntes, ¿vale? Eso es todo y ya está. Dice, si un día compartí un video sobre el diezmo, un Javier y me salió con que el comentario que dijo que es que él antes salía con sus videos con kippah y tal y ahora no. Me parece que eso habla mal del bueno, pues fíjense ustedes, ¿no? Tuvimos discusión tremenda ese día, de hecho no me ha vuelto a hablar, vaya, es muy raro. Yo sé que ustedes lo han notado, pero no sé, yo creo que le he explicado alguna vez y no creo que tenga necesidad de volver a explicarlo, ¿no? Oye, me di cuenta por un lado que estaba usando mal el talit, que ya lo dije, y por eso dejé de usarlo como lo usaba, y la kippah es un asunto de tradición, puedo obtenerla o no, y eso no me hace ni más ni menos, ¿eh? Pero es que la gente le gusta es que yo me deje la barba, me ponga el tal y la kipá y me vaya para Israel y enseñe desde Jerusalén y me ponga el título rabí. Bueno, no sé qué quieren, sinceramente. ¿Me explico? Yo creo que le he dado prevalencia siempre a la escritura, que es lo que más nos importa, al, al énfasis, porque es que se trata de la vida va pasando, ¿no? Y no estamos pendientes, no vamos a estar pendientes de las periferias cuando hay tanto por dentro que corregir. Yo creo que, bueno, pienso que el Señor me ha orientado hacia el núcleo de las cosas, no a las periferias. Ya habrá quien le guste la periferia, ¿no? La barba y la equipada, el color y lo que sea. Pero yo creo que le tengo que prestar más énfasis a esto y creo que es el ejemplo del llamado que les puedo hacer en ese caso. ¿Ok? Bueno, muy bien, Javerín, lo voy a dejar hasta aquí porque el tiempo se nos va alargando ya bastante. Yo creo que hemos hablado considerablemente sobre esta temática que sigue siendo interesante. En últimas, pues ver cuáles son los contornos de la Torá, cuáles son los énfasis de la Torá, qué es lo que debemos sopesar en un momento, ¿ok? Determinado. Y pues básicamente ahí, ¿no? Dice, hermano, y tiene que ser carne, pues alguna golosina. No sé. Ah, vale, no, es que ese es el tema, repito, el distintivo halal, sobre todo, ellos lo ponen cuando hay cerdo, por ejemplo. El sello halal es el sello islámico para la presencia de cerdo o no. ¿Vale? O sea, si tienes halal es que no hay cerdo. Así que mucho de esto equivale al sello kasher, pero ya te digo, aquí hay mucho más para seguir indagando, porque creo que esto se ha vuelto más bien una cuestión de marketing, sinceramente. Entonces, claro, es un pretexto para vendértelo más caro, por ejemplo. Es como pasa con las cosas bio y eco y no sé qué. Y resulta que, bueno, no es que sean tan diferentes de pronto del resto, pero por llevar la etiqueta te lo venden más caro, ¿sabes? Pero repito, hay que seguir investigando, hay que seguir
indagando qué hay, cómo va, cómo funciona y tener un conocimiento de causa, no andar simplemente, bueno, con posturas radicales y lo que sea sin un conocimiento, ¿no? De momento, repito, hay colapsos, hay productos que son kasher y halal a la vez. Bueno, ¿qué te puedo decir? Yo escojo el que dice kasher y ya está. Puede ser que me esté equivocando, lo dejo claro, pero de momento es lo que he hecho. Más adelante lo estaré revisando y se lo estaré compartiendo, ¿vale? Una pregunta de alguien, a ver, una última pregunta antes de irme, a ver si cabe al caso y si la sé responder. ¿De qué se trata, Héctor? No sé si vas a... Perdón, Sí. la hago porque mejor la hago en audio porque si no se me hace muy largo escribir. La persona pregunta sobre los alimentos preparados y ofrecidos para las fiestas paganas de la Pascua Católica, si deberíamos o no de consumirlos. Ya, bueno, evidentemente esto es una festividad que claramente está dedicada a una distorsión de Dios. Yo me acuerdo que hace mucho hablé sobre el concepto de distorsión, ¿se acuerdan? Hace mucho, mucho, no, ya no me acuerdo cuándo, pero diría que hace año y medio más o menos. Estuve hablando acerca del concepto de distorsión, no sé si fue para Sukkot que lo mencioné, algo así. Y claro, las distorsiones de Dios son una forma de idolatría. ¿Ok? Las distorsiones de Dios son una forma de idolatría, creo que lo dije así de claro. Entonces, ¿qué pasa? Que evidentemente estos alimentos que son dedicados a la deidad católica o a la desviación, a la distorsión católica de Dios y de tal, pues evidentemente se tienen que evitar. No, repito, ni siquiera porque en nosotros esto sea trascendente, sino por causa de la conciencia de ellos, además, para que darles la oportunidad que se corrijan. Y porque está claro que no podemos participar de los sacrificados a los ídolos, ¿vale? Y así todo, ¿eh? Todo lo demás. Repito la palabra clave, toda distorsión de la imagen de Dios es una idolatría. Con eso creo que podemos discernir muchísimas cosas. La Navidad, todas estas cosas hay que separarlas porque son distorsiones de Dios. Y estamos, es que si tú lo comparas como el becerro de oro, siempre pongo el ejemplo, es que ellos no dijeron vamos a adorar a Isis o vamos a adorar a Thor o lo que sea, dijeron vamos a adorar a Hashem, pero con un becerro. Eso es una distorsión de Dios. Y evidentemente no se puede. Entonces, aunque tenga título de Jesús, Yehoshua o de Dios, el Dios de la Biblia, Jehová y tal, pero es una distorsión de su figura, pues eso tienes que evitarlo, porque es como un becerro, igual, ¿ok? Bueno, muy bien, Javerim, ahora sí nos despedimos. Gracias a todos, ha sido un placer compartir, seguimos creciendo y aprendiendo. Que tengan un Shabbat lleno de Shalom Mashiach. Nos vemos la próxima. Leitraot. Shalom.